Bueno. Buenos días, muchachos. Entonces, continuamos con nuestro último apartado de este tema de las culturas juveniles, ya para ir cerrando este tema. Les comento que prácticamente ya estamos casi a la mitad del temario. Entonces, vamos a seguirle echando ganas, por favor, muchachos, para pues ya concluir nuestra programación. Entonces, ¿qué onda con esto de las culturas juveniles? Hoy sí quiero que hablemos un poquito cómo está estructurada esta parte de lo que conocemos como tal, como tribus urbanas. O sea, los dos primeros módulos era explicar como la teoría social, por decirlo de algún modo, de cómo se construye una cultura juvenil, ¿no? O sea, qué factores entran en juego, que ya revisábamos como la cultura, la realidad social, etcétera, etcétera, en las clases previas. Pero entonces vamos a ver ya de fondo, entonces de qué trata, como por así decirlo, cómo están, em, de cómo están armadas, pero de qué trata entonces esta parte de las tribus urbanas o las culturas juveniles. Entonces las culturas juveniles son una serie de manifestaciones en respuesta a una realidad. Estas surgen debido a cómo está constituida la realidad de ese momento, de ese entorno. ¿Sale? Por eso daba lata las clases pasadas con el contexto social, ¿no? Porque de aquí surgen estas culturas juveniles, surgen en esta respuesta a cómo está constituida la realidad en ese momento. Son catalogadas como fuera de la normatividad social y por lo tanto un riesgo al orden social, ¿no? Esto era como un poquito lo que veíamos la sesión pasada, ¿no? Está la parte en la que se puede estudiar a partir del paradigma, pero parte del prejuicio o de la normatividad social como un riesgo al orden social. ¿Por qué se genera un temor a un orden social constituido? Porque estas culturas juveniles lo que buscan es estar fuera de lo que puede estar socialmente o políticamente, eh, no quiero decir correcto, pero por lo menos sí, política y socialmente constituido, que puede ser el equivalente a decir a lo que está culturalmente establecido, ¿sale? Eso es importante. Por eso la gente que de algún modo, entiéndase, puede ser adultos, ¿no? Que tienen internalizadas las normas sociales para convivir mejor, ¿no? Entonces genera este rechazo o genera este temor hacia culturas juveniles. ¿Por qué? Porque estas culturas juveniles, repito nuevamente, buscan estar fuera de estas normas sociales, buscan de estar fuera de lo que pudiera ser políticamente establecido, ¿sale? Estar fuera de un orden establecido o un orden que se tiene que seguir casi al pie de la letra. Por eso, como quien dice, a los que están del lado de las normatividades sociales, puede generar este temor como un riesgo al orden social. En casos extremos, por supuesto, las culturas juveniles sí han representado un riesgo al orden social, dado que si la finalidad de esa cultura juvenil pretende generar daño hacia los demás, entiéndase una pandilla de ladrones, entonces sí representa un riesgo al orden social. O sea, vamos, estamos en dos perspectivas, una válida, pues dices, claro, una pandilla de ladrones, su propósito es hacer eso, dañar a los demás, ¿no? Y en la otra parte, pues son culturas juveniles que a lo mejor son un grupo de patinadores que se juntan en el parque y ves, y cada día de la semana tú los ves ahí a la misma hora, ahí juntados, ¿no? Y bueno, ahí no hacen daño a nadie. Su finalidad es estar juntos, ¿no? Entonces estamos frente a estas dos posturas. Lo que buscan estas culturas juveniles, y sobre todo las que están constituidas de adolescentes, es lograr autonomía del mundo adulto. Esta es la característica principal, ¿no? De los grupos, sobre todo constituidos por adolescentes. Buscar un espacio libre de lo que un adulto puede decir, ¿no? Digo, o sea, un adulto puede decir, no, pues, ¿sabes qué? Oye, pues mira, si tú haces esto, pues te vas al bote. O sea, sí, uno puede decir esas cosas, uno como adulto, pero entonces la idea de estas culturas juveniles es separarse un poco de esta parte de la parte adulta. O sea,
Y no solo, no se entienda esto como de, sí, no, o sea, me vale lo que digan mis papás. No, o sea, no. Si está el caso, sí, pero no es ese. Lo que se busca es un espacio libre de lo que los adultos pueden decir del joven. O sea, ese es lo como el objetivo de un, ese es el objetivo de las culturas juveniles. Buscar un espacio fuera del espacio de los adultos. El autor Feixa, está con X, no sé si es de otro idioma, nos refiere a lo siguiente, fíjense bien. Las culturas juveniles refieren a lo leo textual. Las culturas juveniles se refieren a la manera en la que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos localizados en el tiempo libre o en espacios in- in- eh, intersticiales, esa es la palabra, intersticiales de la vida institucional. Esta palabra intersticiales se refiere como diferente, ¿sale? O sea, podemos equipararla a este significado. ¿A qué se refiere esto que acabo de leer? Esto sí es importante, ¿no? Porque dice que digamos, es una búsqueda de una experiencia en lo social. Es una búsqueda de esa experiencia, una experiencia de vida dentro de la interacción social de ese grupo, ¿no? Como dice aquí nuevamente, son expresadas colectivamente. Esas experiencias sociales son expresadas en el grupo. La experiencia de relacionarse o de generar una relación interpersonal, ya no solo con una persona, como lo ejemplificábamos en el primer parcial, sino con varias, lo que se busca es construir un estilo de vida a partir de esa socialización, perdón, a partir de esos estilos de vida se sustenta esa experiencia, ¿no? Eso es importante, porque, como reitero nuevamente, ¿no? O sea, ya no se trata de uno con uno, sino es con varios. O sea, esa relación interpersonal busca construir un estilo de vida, ¿no? Por eso aquí el distintivo es en el tiempo libre. Pues claro, es cuando el joven, pues no, a lo mejor no tiene responsabilidades que hacer en ese momento. En ese tiempo libre se busca generar esa experiencia en crear en esa relación interpersonal con varios sujetos, ¿no? Eso sí es importante porque eso es como la característica principal, ¿no? De crear esa experiencia, o sea, esa interacción con otros, que es esa experiencia social, y a partir de esa relación con los demás, crear un estilo de vida. Vean qué interesante, porque entonces nos puede llevar a decir en este aspecto que las relaciones interpersonales con los demás nos crean a nosotros un estilo de vida a partir de esta perspectiva. O sea, a partir de que yo me relaciono en un grupo, creo yo un estilo de vida frente a los demás. Eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿no? Y a lo que se refiere con intersticiales, como decía, separados de esta vida institucional, es a lo que decía hace unos instantes, lejos de lo que nos pudieran decir que puede ser, que puede estar establecido, ¿no? Es crear esa experiencia lejos de eso. Esto es interesante, ¿no? Es como el punk, un poquito el punk, ¿no? El punk, ¿qué es lo que dice, no? Los punketos están en contra del Estado. Sí, de ese Estado que provee derechos humanos y todo. Claro, los punks están en contra de ese Estado, ¿no? Ellos refieren estar en contra de ese Estado, pero aunque la ideología es un poco radical y a veces agresiva, si se dan cuenta, el reclamo de los punks, y bueno, y en general de todas las culturas juveniles, pero creo que con el punk se hace más claro este ejemplo, es dejar de lado esa vida institucional que siempre está ahí culturalmente, ¿no? El grito en este sentido del punk, a través de culpabilizar al Estado, por así decirlo, no, culpabilizar no, a partir de reclamarle al Estado, ¿no? De reclamarle esto, en esto que está en contra, no es más que esta voz de esta vida institucional que es como decir, ¿sabes qué? Espérame tantito, o sea, ya sé que uno como chavo tiene que ir a la prepa, tiene que ir a la escuela, tiene que hacer su tarea. ¿Sí me explico? O sea, vamos, son cosas que uno tiene que hacer,
Pero la cultura juvenil responde en esta parte que está ahí, que les estoy diciendo, ¿no? O sea, como de, sí, tienes que hacer la tarea, dormirte temprano, tal vez, ¿no? Desayunar, X, Y, Z, no sé, ¿no? O sea, estoy diciendo cosas muy al azar. Pero la cultura juvenil responde en esta parte como de, no, a ver, tiempo fuera, ¿no? Eso es a lo que se refiere con eso. Eso es como la esencia de las culturas juveniles. Es este párrafo propiamente. A partir de decir, a ver, aguántame tantito, la experiencia que se crea a partir de la relación interpersonal con otros, le crea a esa persona un estilo de vida que no es como el que nos piden a veces, ¿sale? O sea, ese estilo de vida que, lo digo así, simple, así llanamente, ese estilo de vida que puede ser bien visto en un grupo juvenil, a lo mejor no puede ser bien visto en una boda, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, sigo con los punks, ¿no? A una boda, pues lo socialmente correcto, lo políticamente establecido o culturalmente establecido, pues es ir arreglado, ¿no? Pues sacas un traje, tus boleas tus zapatitos, ¿no? Y te vas a la boda, ¿no? Te pones una camisita y te vas a la boda, ¿no? Ya quiero ver a alguien, ¿no? Yendo a la boda con los estoperoles de púas, con el peinado de cresta del punk, ¿no? Con el chaleco de mezclilla, con los parches de las bandas, ¿no? Con las cadenotas de pantalón, las botas militares hasta la rodilla. ¿Sí me explico? O sea, eso en el grupo se ve bien y crea ese estilo de vida, pero a lo mejor no cuadra con algo que está culturalmente o políticamente o socialmente establecido, que es este ejemplo que les doy, ¿sale? Las culturas juveniles tienen significados distintos que componen elementos culturales diferentes o distintos. Estos significados, cada cultura juvenil le da el peso a diferentes símbolos, porque no son los mismos. Por ejemplo, en, sí, por ejemplo, con los punks, ¿no? Lo que acabo de decir, las botas, los toperos, o sea, ¿qué es lo que significan esos elementos para esa persona? ¿No? A lo mejor podríamos decir ahorita, hipotéticamente, bueno, la rebelión contra el Estado, perfecto, ¿no? Los metaleros, por qué pintarse la cara de blanco y negro, ¿no? Y traer el cabello largo. Ah, porque significa un grito frente a la opresión, por ejemplo. Bueno, ese es otro símbolo. El cabello largo, la pintura en el rostro. Los mi reyes, ¿por qué usar la camisa desabotonada hasta abajo? ¿Por qué traer relojes dorados de marca? Zapatos de marca, bueno, tenis de marca o zapatos de marca, camisas de marca. Bueno, porque eso deja ver el estatus social que tiene ese grupo. ¿Sí me explico? O sea, esos símbolos están puestos, pero no solo es eso, también están puestos en tres elementos estos significados. Uno, el lenguaje, que es el más importante. La forma de comunicarse de las tribus urbanas no es igual a una que a otra. No se comunica igual un punqueto que con que un mi rey, que un metalero, que un rockero, que un rapero, que un reggaetonero, que un otaku, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes palabras o significados en estas palabras que representan precisamente la adhesión a esa cultura juvenil, ¿sale? Ese es uno. Lenguaje, entonces, la comunicación no es igual, ¿por qué? Porque hay palabras que distinguen a esas culturas juveniles, que ya tienen ese significado, ¿sale? Y ese significado es diferente para cada cultura urbana. Pero ese es el primero. Y es distinto al de los adultos, o sea, los adultos eh, que políticamente constituidos, ¿no? Pues no tienen el mismo lenguaje que a lo mejor un adolescente pudiera manejar, ¿no? No quisiera, por ejemplo, no un adulto no lo... En el caso de los otakus, ¿no? Hay muchísimas palabras de muchísimos significados. Una de estas es, dicen, ay, Oni-chan, ¿no? Bueno, y uno dice, bueno, ¿y qué carajos es Oni-chan, no? O sea, sí me explico. Un chavo otaku puede decir eso, pero un adulto sonaría raro escucharlo, ¿no? No digo que no exista, pero suena raro. No es que un adulto lo diga. Es distinto este lenguaje al de los adultos, ¿sale? Lo pongo en este ejemplo, ¿no? Y bueno, y así puede haber muchos ejemplos. La música, por supuesto, la música no es igual, es una manifestación clara de una cultura juvenil.
como acabo de decir hace unos instantes, rockeros, metaleros, punquetos, reggaetoneros, hasta los mismos mis reyes escuchan Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Los otakus escuchan música japonesa, en fin, si se dan cuenta, vean cómo la música va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando en cada cultura, en cada cultura juvenil. Y la estética, ¿qué es lo que acabo de decir? La ropa que usan, chalecos, relojes, lentes, gorras, tenis, pantalones, cadenas, estroperoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y los peinados, ¿no? Que si uno se peina de ladito, que el punqueto se peina con la cresta, que el metalero se deja el cabello largo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Chamarras de cuero, ese es a lo que se refiere la parte estética. Cómo se ve el joven que es perteneciente a una cultura juvenil, que lo hace distintivo y que lo hace perteneciente a ese grupo, ¿no? Como en la película de Vaselina, si lo han visto esa película, vean cómo se viste Danny Zuko y sus amigos, ¿no? La chamarra, el copetote, ¿no? La playera blanca y los pantalones de mezclilla, ¿no? Ahí estamos hablando de una cultura juvenil. ¿Y qué son estos elementos? La música que escuchan, ¿no? Bueno, toda la película en musical es la música que escuchan en ese momento, el auge del rock and roll en ese momento, y el lenguaje que usan. Si se dan cuenta, el lenguaje que usan no es el mismo que usa el grupo de Danny Zuko, ¿no? No es el mismo al que externan los maestros, ¿sale? En ese caso de la película. Creo que esa película es muy buena, ¿no? Esa y la de los Warriors, desgraciadamente, la compré, y mi idea era verla para este tema, pero bueno, ya la veremos en otro momento, chicos. Porque hablan de estas cosas, ¿sale? Entonces, aquí viene esta parte, fíjense, estos tres elementos vienen por esta parte. Existe una necesidad de ser distinto, fíjense bien, pero a la vez parte de un grupo de pares. O sea, no es ser distinto al grupo en el que está ahí, ¿no? Esta es la actividad principal de estas culturas juveniles, es adoptar una imagen que los identifique, no entre ellos, sino frente a los demás. O sea, es la necesidad de ser distinto a lo que políticamente uno puede decir, ¿no? A lo que decía, es la necesidad de ser distinto a lo que alguien me puede decir, ¿sabes? O sea, pero ojo, no es para ser diferentes en el mismo grupo. O sea, ya las diferencias ahí pueden ser a nivel de personalidad, de individual, pero no es el caso. El caso aquí es que el grupo genera una identidad individual, eso sí. El grupo genera una identidad en cada uno de los integrantes, ¿sale? Eso es importante. Y también es parte sustancial de la cultura juvenil, porque les da una identidad que los identifica frente a los otros. O sea, no entre ellos, es frente a los demás, ¿sabes? Cuando lo ven, les digan, es que ese cuate es punqueto. O sea, cuando alguien lo identifica, es que ese cuate es mi rey, ese es otaku, etcétera, 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 es algo que la persona individualmente está logrando a propósito, ¿no? O los swag, sí es cierto, los swag eran de... No sé si todavía existan los swag, ¿no? Que era por allá del 2015, ¿no? No tiene mucho la moda del swag, ¿no? Que creo que todavía existe. ¿No? O sea, cuando alguien identifica eso, entonces la persona refuerza esa identidad. Cuando dice, es que ese compa es metalero, ¿no? Y escucha puro Iron Maiden, ¿no? Y el Interpuesto, ¿no? Y bueno, y muchas bandas, les puedo citar aquí una lista infinita. Pero ahí es cuando entonces el sujeto refuerza la identidad que posee gracias a la adhesión a ese grupo, a que pertenece a ese grupo, ¿no? Como miren aquí lo que dice, la vestimenta informa sobre el estatus social, pertenencia cultural, adhesión a un grupo. En sí genera un esquema de comportamiento, ¿no? ¿A qué voy con esto de la vestimenta? Por ejemplo, ¿no? Eh, piensen en alguien que es partidario del grupo punk, ¿no? Que es que le gusta el punk, ¿no? ¿Cuál es su semblante? Desde verlo primero a la cara. O sea, déjense primero la ropa, primero a la cara, ¿no? Unos dirán, ay, pues se ve enojado, tal vez, ¿no? Porque está enojado con el Estado. En algunas ocasiones hay punks que sí son buena onda, ¿no? En general son buena onda. ¿No? Pero la vestimenta, los picos, los estoperoles son estas pulserotas de picos, ¿no? Los picos que representan a lo mejor esta agresividad contra el Estado, ¿sí me explico? Las botas, ¿no? Las botas como signo de imposición,
Vean, vean cómo desglosamos los significados que tiene la ropa que le están transmitiendo a la sociedad o a los demás. ¿Cómo es esa persona? Por eso dice que es un esquema de comportamiento. Claro, porque a partir de esa vestimenta que lo hace, vamos, perteneciente a ese grupo, por supuesto que su comportamiento también va a manifestar esos significados que le está dando. En este caso, la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a alguien de traje, pues que decimos, pues se ve que es alguien, pues sí, de estatus social, parece que tiene un poquito de dinero, ¿no? No quisiera decir rico, no todos los ricos usan traje, bueno, no todos, no es que solo las personas ricas usen traje, en realidad toda la gente, mucha gente usa traje, ¿no? Eso nos hace decir, bueno, pero fíjense, o sea, eso nos hace decir, y que sí, es parte del prejuicio, si lo están pensando están en lo correcto, o sea, también se basa en ese prejuicio que nosotros socialmente tenemos, ¿no? ¿No? Si vuelvo al ejemplo, o sea, la parte del traje, pues sí puede ser alguien pues amable, ¿no? Alguien con el que te puedes comunicar, ¿no? De otra manera, ¿sale? Claro, la vestimenta sí nos informa, nos puede informar de cómo es la gente, ¿no? A qué pertenece, a qué grupo pertenece, en qué cultura pertenece, en qué espacio cultural pertenece, qué estatus social, ¿no? Y a partir de ahí uno puede inferir qué comportamiento te va a manifestar esa persona con la vestimenta. ¿Sale? Eso es lo importante, porque sí es cierto, claro, eso sí es cierto, ¿no? Porque va a partir de la vestimenta, pues claro, va a reflejarte también un comportamiento. No solo es vean la ropa, no. A partir de. Es como los soldados, o sea, vean, van uniformados y manifiestan su comportamiento. Los policías también, los bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Genera en sí un esquema de comportamiento. Podemos decir en pocas palabras que a partir de la ropa puedes inferir cómo esa persona se puede comportar. La música, también como decíamos, pues claro, es un elemento sustancial, ¿no? Como aquella que utiliza, fíjense, objetos descontextualizados y aporta una ideología y estilo. Claro, la música siempre aporta ideología. Toda la música aporta una ideología, toda, 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 ¿no? Hasta la clásica, desde el rock and roll más pesado hasta la música clásica más suave. Toda la música transmite parte de esa ideología. ¿Por qué? Porque también esa música está realizada bajo una cultura que le aporta esos significados. ¿A qué me refiero con los objetos descontextualizados? Aquellos elementos que pueden ser, que están significados, pero descontextualizados porque puede ser que a lo mejor el cantante del momento se pone de collar. Sí, cierto, como Flavor Flav. Este rapero Flavor Flav, el que cantaba en Public Enemy, el distintivo que usaba era traer un reloj gigante, le tapaba todo el pecho así dorado, si no es que era de oro, de diamantes y todo. Y es así salía y cantaba en Public Enemy. Si quieren en un rato libre del día de hoy, busquen algún video de Public Enemy o pongan Flavor Flav. Y sale con su relojote. A partir de ahí se popularizó en el rap traer relojes colgados. O sea, todos los que les gustaban del rap, no así de gigante como Flavor Flav, pero por lo menos sí uno así medianito, ¿no? Eso es a lo que se refiere. O sea, uno ya, oye, pero que no el reloj va colgado en la cocina o en la pulsera. Sacas o sea, los artistas sacan de contexto estos objetos, ¿no? Y son transmitidos a los fanáticos, ¿no? A los partidarios de un grupo social, ¿no? Y eso aporta esa ideología y ese estilo, ¿no? Las rolas de Public Enemy por lo general hablaban como entre la molestia bueno, el rap en sí es la molestia de la discriminación a la raza negra, ¿no? Y pues pero aparte esa parte del reloj dorado, pues daba esa parte como de la ideología de que pues el poder, ¿no? O sea, el pueblo negro tiene el poder. Porque digo, el rap así surge, ¿no? Como un reclamo a la discriminación que sufrían los negros. Y bueno, y que han sufrido y que muchas veces siguen sufriendo desgraciadamente. Pero vean, cómo a partir de que yo saco ese objeto, pues un reloj te da la hora, ¿no? O sea, esa es la función básica. Saco yo ese objeto de contexto, ¿no? En este caso, y entonces al ponerlo con esas características, estoy manifestando que tengo ese estilo, ¿no? A partir del rap, ¿no? Y el hip hop. Y
Y pues el color dorado, pues el poder que tiene el poder negro, el pueblo negro, ¿sale? O sea, esa es la intención, ¿sabes? De que precisamente la música aporta ideologías, claro, siempre las ha aportado, el rock and roll también, y el heavy metal, y el punk, o sea, claro, se transmite la ideología a partir de que las letras de las canciones influyen en esos grupos juveniles, ¿no? Claro, el punk habla exactamente de ir en contra del Estado, ¿no? En diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, de este grupo Escape, ¿no? O sea, sus canciones hablan, por ejemplo, de esta canción del niño soldado, ¿no? La de la legalización de la marihuana, o sea, esa música está transmitiendo esa ideología, ¿sabes? Una ideología muy contemporánea, si se dan cuenta, ¿no? La del niño soldado, pues habla de eso, ¿no? De un niño que lo mandan a la guerra y que no es justo eso. Muy buena canción, se la recomiendo a los que les guste el ska. Em, pero eso, cito estos ejemplos para que vean cómo es que la música transmite esas ideologías en pocas palabras y crea esos estilos, ¿no? Crea esos estilos. Eh, volvemos al punto del mundo globalizado. Esto creo que es muy importante. Frente al mundo globalizado, los jóvenes buscan en estos espacios una identidad que los una y diferencie de otros. O sea, aquí el punto en jaque es el mundo de la globalización. Aquí voy con esto. Eso también ya lo dijimos, ¿no? Un poquito en las clases pasadas, que es buscar una identidad frente a un mundo que te obliga a consumir, ¿no? Que te obliga a consumir, 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 ¿no? Finalmente, ¿a qué voy con esto? Con lo siguiente. En los sectores bajos, ¿no? Se crea una resistencia que dificulta la constitución de una identidad y genera una inseguridad personal, ¿sale? ¿Por qué? Porque si en el mundo globalizado no alcanzas los estándares, eres rechazado. O sea, eso es lo triste, ¿no? Entonces, en los sectores más bajos, al contrario, en vez de, como no existe el capital para, como no existe el capital para acceder yo a ese mundo o a esa posibilidad, entonces, pues creo una resistencia, ¿no? Creo una resistencia en el que, pues no, entonces yo creo mi propia cultura. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque aquí se trata entonces, fíjense, qué tan cañona es la necesidad de pertenecer a un grupo como dictamina una sociedad global. Se han preguntado, ¿no? ¿Por qué hay gente que aunque tenga la casa de lámina tiene un Audi? O sea, dices, órale, pues, no es cualquier Audi, ¿eh? O sea, traen Audi bueno. O tienen la antena de Dish, ¿no? O, o no sé, o traen ropa cara, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tan fuerte es que hay gente que pues prefiere endeudarse o traen el iPhone, ¿no? O traen un iPod, ¿no? O traen tabletas de Apple, ¿no? iPads, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas de marca que uno diría, o sea, pues si uno se tardaría un buen rato pagándolo, ¿no? A intereses o a un plan de financiamiento. Pero es tan gruesa la necesidad de pertenecer así que a veces la gente así que no pudiera acceder económicamente a eso, prefiere endeudarse con tal de pertenecer. O sea, eso es lo cañón y eso sí ha pasado, ese es un problema actual. Ese sí es un problema actual, chicos, y hay varias investigaciones que hablan de eso. Varias, no quisiera decir muchas, pero sí hay varias, ¿no? Entonces vean, podríamos decir que o te endeudas comprando algo de marca o haces resistencia. O sea, en el caso de los sectores bajos, ¿no? Es decir, a los que no, pues, no tienen dinero por alguna u otra razón. Como efecto, estos jóvenes se apropian de otros espacios, entiéndase barrios, y esto nos da una explicación del graffiti. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿no? A donde decimos pues, las colonias populares, ¿no? Donde hay más grafitis, pues claro, es esta expresión de resistencia, de pues nada, yo no me uno acá. Pero al apropiarse estos jóvenes resistentes, por así decirlo, de estos espacios, el graffiti o las placas de graffiti, ¿no? Crean o sea, ese apropiamiento y ese reconocimiento. El graffiti, no, si se dan cuenta, no tiene más que vean. Ah, pues sí, el Fopper rayó ahí, ¿no? Esa placa que dice Fopper en la pared de alguna tienda, pues es buscar ese reconocimiento, ¿sabes? Entonces, eso es este efecto. Por eso toco el punto del mundo globalizado. Porque entonces vean cómo
genera ahora este efecto en la gente que pues se resiste porque no tiene la oportunidad tal vez de acceder a mejores oportunidades, por eso se crea el graffiti, ¿no? Este, esta es la explicación de lo que han oído de, es que las faltas de oportunidades. Esta es la explicación, no son las faltas de oportunidades en sí, es esto chicos, este es el problema, esta es la problemática. Ya se dan cuenta, no es, sí, obviamente, pues si no hay trabajo hay delincuencia, sí, eso sí es cierto, pero a veces en la tele nos pintan de, es que la falta de oportunidades crea. Es esto muchachos, esto que les estoy explicando, ese es el problema que tienen muchos barrios peligrosos inclusive. Es esta la explicación. Aquí está. Veanlo. Es producto de un mundo globalizado, ¿no? Que al final del día, al no acceder a estas demandas del mundo globalizado, entonces surge es como una contraparte, si se dan cuenta. Esto también puede explicar el uso de piercing, tatuajes, como acceso, como esta llave para acceder a estos espacios, pero sobre todo como un cuerpo expresivo frente a una sociedad. O sea, pues claro, el tatuaje es para que lo vean, ¿no? El tatuaje es bonito cuando dicen, ah, está chido tu tatuaje. Pues sí, claro, pues es bonito, ¿no? Que chuleen un tatuaje. O una perforación, por supuesto, ¿no? Eh, Acuérdense que una perforación o un tatuaje mal hecho les puede dar hepatitis, entonces para que tengan cuidado con eso. Si planean en un futuro tatuarse o perforarse, tengan mucho cuidado con eso. Nada más, por favor, para que no caigan en un hospital. Pero esta es la explicación que dice, ¿no? O sea, la explicación que da de estos elementos, este artículo, es eso, que es un crearse una identidad y un cuerpo para poder acceder a un grupo de estos, ¿no? Que bueno, en realidad tatuajes, pues bueno, todo el mundo ya los usa, pero desde el más rico hasta el más pobre, o sea, pues, es una realidad, ¿no? Tatuajes ya hay en todos lados y perforaciones no se diga, piercings, ¿no? Pero fíjense, vean, es esta expresión de este es mi cuerpo frente a los demás. Eso es a lo que se refiere con estos elementos. Que claro, cada piercing, ojo, también cada piercing y cada tatuaje tiene un significado particular, ¿no? Es como la lagrimita de los cholos, ¿no? Que en el ojo izquierdo me parece, si una lagrimita significa pues que han matado a alguien. Pero vean, es ese cuerpo que se crea, que esa persona que dice o que tiene esa lagrimita, ¿no? Le dice a la sociedad, sí, mira, soy de este grupo y maté a alguien, ¿no? O sea, vean cómo operan estos elementos, ¿no? O la perforación en la nariz. Ahí cada significado puede ser particular inclusive, ¿no? Es que me puse el tatuaje porque viví esto y por eso me lo hice, punto, ¿no? Ayer veía una serie, ¿no? El que decía, es que uno de los personajes, ¿no? Decía, no, pues es que al final este fulano, su salud le jugó una mala pasada y por cada mes de vida se hace un tatuaje. Vean cómo tiene ese significado particular cada una de esas expresiones. Aunque digamos, en modo general, es esto. Si se dan cuenta, es una expresión frente a la sociedad fea, ¿sale? El sociólogo Maffesioli, perdón, en 1988 es el que da cuenta de las tribus urbanas, ¿sale? O sea, sí, tuvo que pasar un tiempo, pero la existencia de estos grupos es gracias a las investigaciones de este sociólogo. Es como el pionero de las tribus urbanas, por así decirlo. Podemos decir que es hasta el que bautiza. Y entonces la tribu urbana, en pocas palabras, ya después de todo este recorrido, son las expresiones significativas de los jóvenes. Todo lo que hemos hablado ahorita ha sido eso, expresiones significativas de los jóvenes, según al grupo que pertenezcan. Eso es la tribu urbana. Para la otra que vayan caminando y vean un metalero, piensen en esta parte. Es una expresión significativa de ese joven. Es que yo tengo un amigo rapero, es la expresión significativa de ese joven, ¿sale? Esa es la cuestión, muchachos. Eso es lo que le da, eso es lo que le da forma a la tribu urbana, la significación de los jóvenes al pertenecer ahí. Nacen, las tribus urbanas nacen por la búsqueda de afectos de nuevos tipos de relaciones que dejen de lado las construcciones sobre las relaciones impuestas por la modernidad. Fíjense, esto es bien importante. Marcadas por la racionalidad o la división del trabajo que ha llevado a su pérdida en la sociedad moderna. La crítica que tiene la sociedad moderna, ¿qué se refiere con moderno?
el avance industrial, las tecnologías, lo que dijimos la clase pasada, ha ocasionado la pérdida de las relaciones interpersonales. Al surgir digamos, una tribu urbana, fíjense, busca afectos, busca un afecto en el grupo, que se busquen otras relaciones, no las que impone la modernidad. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Una relación impuesta por la modernidad es, aquí vienes y trabajas todo el día y en la noche llegas y en una hora nada más, porque ya estás cansado de trabajar todo el día, entonces esa horita que tienes entre que cenas y te vas a dormir, ahí pues platica con tus hijos o con tus hermanos o tus amigos, etcétera, etcétera, y te vas a dormir y mañana te paras temprano y otra vez igual, ¿sale? Esa parte pues crea que se empiece a difuminar esa pequeña línea entre las relaciones interpersonales en esta época. Por lo tanto, el joven, en busca de ese afecto, lo busca en dónde? Pues fuera, ¿no? Lo busca fuera de ese espacio que demanda la sociedad moderna, la sociedad de consumo. Por eso era este punto, ¿no? Entonces lo busca fuera, encuentra jóvenes que buscan lo mismo y se crea la tribu urbana a partir de elementos significados. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a pensarlo así, ¿no? Vamos a pensar en un otaku, por ejemplo, que pues, ya se echó todo Dragon Ball, todo Naruto, todo Hitori Bochi, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, dada la modernidad, que tiene que estar solo, ¿no? Que no, porque sus padres están trabajando, porque el dinero no alcanza, ¿verdad? Y se tienen que ir todo el día a trabajar. Pues literal nada más ve a sus papás cuando llegan y para acabarla de fregar todavía llegan a trabajar a la casa, ¿no? Entonces, pues ese chavo dice, ¿sabes qué? Pues chole, ¿no? ¿Sí o no? Cuando no nos pelan, ¿a poco no decimos, chale, ¿no? Se siente feo. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Ve anunciada una convención de cómics, se va a la convención de cómics, porque a ese muchacho le gustan, bueno, la convención de anime y manga, pues, ¿no? Porque a ese muchacho le gusta de esos elementos. Y entonces llega un espacio donde hay más gente que comparte esos gustos y probablemente con mucha suerte, y no es que sea suerte, sino más bien estos elementos que están jugando en este muchacho, ¡fum! Se engancha con un grupo de otakus y ¡fum! Crea amiguitos otakus. Es exactamente con todos los grupos. O sea, ahí pueden ponerle el título que ustedes quieran. Y entonces lo que buscan, en el fondo, es lo afectivo y lo emocional. Una comunidad que haga que germine lo afecto y lo emocional, que tenga esa posibilidad de afecto y emoción, ¿no? Las grandes ciudades ocurre con una manifestación de separación, ofreciendo una identidad. ¿A qué se refiere esto? A mayor es la ciudad, probablemente tengamos mayores tribus urbanas, ¿sale? Podríamos pensarlo que entonces a mayor, yo lo pensaría así, personalmente, ¿no? Si yo veo anunciada 4 fábricas, yo ya veo 4 tribus urbanas cerca de ahí. O sea, claro, estás promoviendo más esa parte de la sociedad moderna, evidentemente socialmente va a surgir como efecto esto, ¿sale? Y entonces, y uno dirá, bueno, y por ejemplo en las pandillas de ladrones también se busca afecto. Si están pensando en sí, están en lo correcto, porque hasta en las pandillas de ladrones hay un afecto en ese grupo, aunque digas, pero ya mataron a ese güey, ya lo picaron, ya le quitaron el dinero, lo asustaron, lo golpearon. En el grupo está ese afecto. En el grupo se está dando ese afecto. Hay un afecto. Ya sea porque, mira, conseguí un billete. Bueno, vamos por unas caguamas. Ahí no deja de existir ese afecto de compartir. ¿Sí me explico? En todos los grupos y tribus urbanas, etcétera, etcétera, existe este afecto. Que a lo mejor en otro lado no está. Y entonces al interior de estas agrupaciones recuperan esa parte. Ese afectivo. ¿Sale? Ese afecto que a lo mejor no está en algún lado. En esos grupos se da. ¿Qué rasgos tienen? El autor identifica 4 puntos, ¿no? Son comunidades emotivo-afectivas, esa es de oro, como acabo de decir, que los integrantes se sientan a gusto y contentos, ¿no? Queridos. Una energía subterránea, esto se refiere a las prácticas
que se oponen a la pasidad. O sea, es decir, qué manifestaciones van a hacer estos grupos urbanos para que sean reconocidos. A eso se refiere a la energía subterránea, ¿no? Nuevas formas de sociabilidad, vivir con el grupo alejándose de lo que ya está establecido. Eso ya lo dije hace rato. Eso se llama la nueva forma de sociabilidad. Y la fisicalidad de la experiencia. Vivir con ese grupo situaciones, experiencias, cosas que refuerzan el lazo entre sus integrantes. ¿Sale? Entonces, eso hasta aquí sería la clase del día de hoy, muchachos. Nada más aprovecho el corte comercial. Eh, el miércoles o el martes, no, mejor el miércoles, me gustaría hacer un repaso vía Meet para que me pregunten todo, no solo de este parcial, pueden preguntarme cosas del segundo, inclusive hasta del primer parcial, ¿sale? Para evitar la carga del examen final que sea pesada, ¿sabes? Y que mantengamos también frescos estos temitas, ¿sabes? Entonces, si no hay más muchachos, por favor sus dudas en las cajas de comentarios o en la cuenta de Instagram. Y por favor sigan echando ganas, ya casi acabamos les digo, el temario. Ya estamos en mayo, muchachos, por favor sigan echando ganas. Ya nada más nos queda mayo y el 29 se acabó el semestre. Y ya estamos a 4 de mayo. Entonces, el mes se va a ir volado. Échenle ganas, por favor, ¿sale? Si no hay más, por favor, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.